Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de los peores fichajes en la historia del fútbol. Fichajes que prometían mucho en su momento, pero terminaron siendo un rotundo fracaso. Pero antes de seguir, te pido por favor de que te suscribas, le des like al video, comentes todo lo que quieras acá abajo en la caja de comentarios. Y no siendo más, comencemos con este video. Comenzando con el puesto número 11, tenemos al portero Kepa Arrizabalaga, un portero español que empieza en la cantera del Athletic Club desde 2004. Un portero que pasó por equipos de las divisiones menores de España como Ponferradina y Real Valladolid, y que entre los años 2016 y 2018 logra hacerse en el puesto de titular de portero en el Athletic Club. El Chelsea, que después de la salida de Courtois hacia Real Madrid, buscaba un portero de manera rápida e inmediata. El Athletic Club o el Athletic Bilbao, al ver esta urgencia del Chelsea, decide poner en venta por nada más de 80 millones al arquero Kepa. Cifra exageradamente cara en el 2018 y más por un portero que lo convertía en el portero más caro en la historia del fútbol. Un portero muy irregular que tuvo buenos momentos, pero también tuvo malos momentos y controversias durante toda su estadía en el equipo de Stamford Bridge. Una de sus controversias fue que en un partido no quiso salir de cambio por su compañero Willy Caballero, acto que no gustó mucho al actual técnico del Chelsea en ese momento, Mauricio Sarri, y que en el próximo partido lo dejó en el banco. El año pasado se fue cedido a Real Madrid para cubrir la ausencia de Courtois, que estuvo lesionado todo el año, puesto que no ocupó como titular, sino que se pasó la mayoría de los partidos en el banco de suplentes, ya que este fue ocupado por el portero Lunin. Actualmente juega en el Bournemouth, donde parcialmente es titular, y donde el Chelsea, si recibe cualquier oferta de este equipo, lo dejará salir sin ningún problema. Lo coloco en esta lista ya que aunque tuvo buenas actuaciones con el Chelsea, este fue demasiado irregular, y en un momento o varios momentos de las temporadas fue relegado como suplente por el portero Mendy. También lo coloco en esta lista ya que el portero tuvo un costo muy elevado en el año en que fue comprado y en la posición que él actualmente ocupa. La verdad, 80 millones en el 2018 por un portero me parece exagerado. En el puesto número 10 tenemos al futbolista chileno Alexis Sánchez, futbolista que junto con Özil formó una de las duplas más exitosas de la Premier en los últimos años. Futbolista que supo ganar 2 Copas Américas con su natal país, que en el Arsenal y en el Udinese supo tener sus mejores años en toda su carrera. Pero que al llegar al Manchester, es verdad, un Manchester con muchas dificultades, con muchas carencias y bastante perdido. Se vio un Alexis Sánchez bastante derrotado, bastante derribado, que no supo demostrar todo su talento que deslumbraba en el Arsenal, en el Manchester United. En su estadía en el Manchester jugó 45 partidos, de los cuales marcó 5 goles y repartió 9 asistencias, números muy bajos para todas las expectativas que se le tenía a este jugador. El jugador tuvo muchas lesiones que no lo ayudaron a tener un buen nivel en el campo de juego. Fue un fichaje que se esperaba mucho de él. Se esperaba que pudiera levantar al Manchester United donde estaba hundido. Fue un fichaje también que, aunque no fue muy caro, tuvo un precio de alrededor de 30 a 35 millones. El salario que el Manchester aceptó pagar por el jugador fue muy caro, ya que este cobraba 20 millones anualmente. Un completo desastre este fichaje, que después de su paso por el Manchester nunca pudo recuperar el nivel que tenía en el Arsenal. En el puesto número 9 tenemos al futbolista Nicolas Pepe, futbolista que nació en Francia pero que juega para la selección de Costa de Marfil, futbolista que comenzó en el equipo Poitiers de la quinta división de Francia y supo jugar en equipos como Angers, Orleans y Lille. Precisamente en este equipo fue donde pudo despuntar y llamó la atención de muchos equipos, entre estos el Arsenal.
Arsenal, que en ese entonces necesitaba mejorar su zona ofensiva, vio en Nicolás Pepe una opción joven y de bastante proyección. El Arsenal termina sacando la chequera y le paga a el Lille más de 80 millones por un jugador que en ese momento era bastante desconocido y quien había mostrado todo su nivel en la liga francesa. En su llegada a la Premier empezó como titular, pero rápidamente fue relegado como suplente y poco a poco fue perdiendo protagonismo en el equipo Gunner. La verdad, un rotundo fracaso para el Arsenal, quien primero lo vende al Niza y después lo vende al Trabzonspor, equipo que después lo vende al Villarreal donde juega actualmente. En el puesto número 8 tenemos al futbolista Ángel Di María, quien venía de ganar la Champions League con el Real Madrid y de quedar subcampeón con la Argentina en la Copa del Mundo 2014, quien con problemas con el Real Madrid decide al final marcharse al Manchester United por un monto de más de 70 millones de euros. Precio que aunque fue bastante elevado, fue comprensible por los quilates con los que venía el jugador y el juego que demostraba. En ese momento el Manchester también había comprado a Radamel Falcao y quería junto a Wayne Rooney conformar uno de los tridentes más importantes de la Premier en ese entonces. Pero el gran problema que tenía Ángel Di María en ese entonces era el técnico, quien era Luis Van Gaal. Técnico que en su llegada al Manchester nunca lo bancó, como dicen los argentinos, y nunca pudo demostrar todo lo que tenía el Manchester United. Después de solamente una temporada en el conjunto de los Diablos Rojos, jugó 27 partidos, de los cuales marcó 3 goles y repartió 11 asistencias. Después se fue al Paris Saint-Germain, donde ahí sí pudo demostrar todas las skills y todo lo que tenía el jugador Ángel Di María por el mismo precio. En este caso, aunque fue un fichaje bastante malo, el Manchester United pudo recuperar casi o prácticamente toda la inversión que había puesto en el jugador un año después. En el puesto número 7 tenemos al jugador Paul Pogba, futbolista francés que creo que ya todo el mundo conoce, futbolista que inició su carrera en la cantera del Manchester United, después se fue a la Juventus de Italia y ahora volvería al Manchester United por una cifra de más de 105 millones de euros. La verdad, un Manchester United que estaba en reconstrucción, que aparte de él también trajo bastantes jugadores, entre los que destacan él y Zlatan Ibrahimovic, futbolista bastante irregular del Manchester United, que también tuvo mucha lesión en este video. La mayoría de los jugadores, prácticamente todos los jugadores, el problema fue las lesiones y las inconsistencias. Fue un futbolista que en medio de estas irregularidades que tenía el Manchester United fue campeón del mundo en Francia. Futbolista que tuvo sus momentos buenos, pero que se esperaba muchísimo más de lo que dio en el Manchester United. La verdad lo coloco en esta posición porque aunque creo que fue un fichaje muy caro y no demostró todo su potencial, el futbolista tuvo pequeños destellos en Old Trafford, fue campeón con la selección de Francia en el 2018, lo que daba a entender que el problema también era el sistema de juego que mostraba el Manchester. Pero igualmente considero que fue un fracaso ya que el futbolista le faltó poder demostrar mucho más. Pasando ya al puesto número 6, tenemos al futbolista belga Romelu Lukaku, un futbolista que venía del Inter de ser una gran estrella, que venía de jugar muchos partidos, anotar muchos goles y muchas asistencias. E iba a un club como el Chelsea, que venía de ser campeón de la UEFA Champions League y que necesitaba un delantero muy bueno para terminar de colocarle la guinda al pastel. Y para eso fue que compraron a Romelu Lukaku. Expectativa muy alta para este jugador, ya que se esperaba mucho de él y se había invertido una cantidad de dinero muy importante, ya que estamos hablando de más de 115 millones de euros. Este fichaje fue un completo rotundo fracaso, ya que el jugador duró menos de un año en el equipo, ya que junto con su mal rendimiento estuvo involucrado en varias entrevistas donde decía que no se sentía muy a gusto con el sistema de juego que en ese tiempo imponía Antonio Tuchel y de que él quería volver al Inter. Estos dos componentes crearon que su fichaje, que fue muy esperado, fuera
un rotundo fracaso y terminó yendo al Inter la temporada siguiente. Pasando al puesto número 5 tenemos al futbolista francés Antoine Griezmann, futbolista que empezó su carrera en la Real Sociedad, donde jugó 5 temporadas, después jugó en el Atlético de Madrid y posteriormente pasaría al Fútbol Club Barcelona por un fichaje récord, un fichaje muy caro de más de 130 millones de euros en ese momento. Un fichaje para Barcelona que buscaba recomponer toda su zona ofensiva después de la salida de Neymar Jr. al PSG por más de 222 millones y por fichajes que estaban siendo un total fracaso como los de Coutinho y Dembélé. En la primera temporada de Griezmann como blaugrana, jugaría un total de 48 partidos, marcando 15 goles y 4 asistencias. La verdad, números muy normales para un futbolista en el cual se había invertido tanto dinero, pero entendible porque todos los futbolistas pasan por una temporada de adaptación. En su segunda temporada lograría aumentar un poco los números y adaptarse un poco más al equipo, ya que en 51 partidos marcaría 20 goles y haría 2 asistencias. En ese momento se esperaba de que ahí en adelante Griezmann podría seguir explotando todo su potencial y seguir siendo el gran fichaje del que Barcelona tenía tanta expectativa. Pero las cosas no fueron así, ya que en la tercera y última temporada Griezmann sufriría muchas lesiones y estaría apenas en 3 partidos marcando 0 goles y daría 0 asistencias. La verdad, una última temporada para Griezmann muy mala y que en esa misma temporada, pero en el siguiente semestre, se terminaría yendo al Atlético de Madrid por una cifra primero de préstamo y después vendiéndolo en menos de 30 millones de euros. En el puesto número 4 tenemos a otro jugador francés que también iría al Fútbol Club Barcelona. Y este sería el delantero extremo derecho Ousmane Dembélé, un futbolista al que también, como todos los fichajes de ese top, se le tenían muchas expectativas, además de que era un jugador bastante joven. Futbolista que hay que decir que tuvo muchísimas lesiones y muchas muy graves que no permitieron que el futbolista en sus inicios demostrara todo el talento que derramaba en otros clubes como el Rennes de Francia o el Borussia Dortmund. Fichaje que se estima en más de 140 millones de euros y que en ese momento lo convertían en uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol. La primera temporada de Dembélé en el Fútbol Club Barcelona, la verdad sería bastante mala, ya que jugaría 23 partidos, obviamente no todos completos, donde marcaría 4 goles y haría 7 asistencias. En la siguiente temporada, este jugaría más partidos, pero igual tendría unos goles y unas asistencias bastante bajas para todo lo que se esperaba en él. La tercera temporada de Ousmane Dembélé en el Fútbol Club Barcelona, la verdad, fue también muy mala, ya que volvió otra vez a las lesiones y donde apenas pudo disputar 9 partidos en los que muchos de ellos, muy pocos, fueron de titular, marcaría un gol y daría 0 asistencias. Y las últimas 3 temporadas de Dembélé, la verdad, fueron prácticamente iguales. En una jugaría 44 partidos, marcando 11 goles y 5 asistencias. En otra jugaría 32 partidos, marcando apenas 2 goles y dando 3 asistencias. En otra, en la última temporada de Dembélé, jugaría 35 partidos, marcando 8 goles y 9 asistencias. Dembélé, por culpa de sus lesiones, por culpa también de sus malos rendimientos, por algunas cuestiones extradeportivas del jugador que llegaba tarde, que no tenía la mente en su lugar, ya que no estaba mentalizado a seguir mejorando, sino que hacía otras cosas de las que no debería hacer como futbolista, llevaron a que su carrera como futbolista, sobre todo en el Fútbol Club Barcelona, no despegara y no fuera uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol en estos últimos 10 años, sino que solamente fue un futbolista más del montón y que terminó yéndose al Fútbol Club París Saint-Germain. Y ya pasando al top 3, los últimos 3 peores fichajes de la historia del fútbol, coloco en esta posición a Harry Maguire, ya que aunque no fue un fichaje tan caro como los otros, este costó 90 millones, es un jugador que para mí es demasiado malo. O sea, Harry Maguire es un futbolista
un defensa en el que nunca se le vio por qué el Manchester debió haber pagado semejante cantidad por un defensa que es lento, es torpe, no tiene buena salida del juego y se equivocaba mucho. Comparándolo con otros jugadores del TOT, podemos ver de que algunos jugadores como Dembélé, como Nicolás Pepe, tenían velocidad, tenían gol, que a la final en los equipos que llegaron pues no le fue bien. En cambio Harry Maguire nunca se le vio que tuviera algo destacable y el precio por el que pagaron, además de que venía del Leicester, más de 90 millones me parece una total aberración. Futbolista que actualmente en el 2024 sigue jugando el Manchester United, pero que por cuestiones de su juego, por cuestiones de sus equivocaciones, terminó completamente relegado a la suplencia. Un futbolista que incluso llegó a ser capitán de Manchester. La verdad no sé cómo llegó a ser capitán. El Manchester bajó tanto que tuvo a ese señor de capitán. Y hoy en día pues no es titular y muy probablemente tenga la puerta de salida muy cerca. Pasando ya a los últimos dos peores fichajes, tenemos en la segunda posición al señor Coutinho, un futbolista que empezaba su carrera deportiva en el Vasco da Gama, que después pasaría por el Inter y después llegaría al Liverpool. En el Liverpool donde tuvo sus mejores actuaciones, sus mejores partidos y su mejor rendimiento. Llegaría al FC Barcelona en el año 2017 para tratar de reemplazar a Neymar o también a Iniesta, que se estaba yendo del club, y lo pagaron por más de 160 millones de euros. Futbolista que para ese momento fue un fichaje bastante caro, pero que era muy entendible, ya que era un muy buen jugador, completísimo. Era un volante o extremo que era encarador, rápido, tenía buena pegada. En su primera temporada, su primera mitad de temporada con el FC Barcelona, el jugador le iría relativamente bien, ya que jugaría 22 partidos, marcando 10 goles y dando 6 asistencias. La verdad, números que daban a entender de que iba a ser un gran fichaje, pero que se seguía esperando mucho más de lo que había dado en esa media temporada. En su segunda temporada tendría una actuación bastante mediocre, la verdad, ya que en 54 partidos marcaría 11 goles y daría 5 asistencias. La verdad, un futbolista que no estaba demostrando todo el nivel que se le esperaba y que estaba llevando a su equipo junto con él y otros jugadores al declive del FC Barcelona. Tanto fue así que en su tercera temporada fue prestado al Bayern Múnich, donde jugaría 37 partidos, marcaría 11 goles y daría 9 asistencias. Dos de los goles que le marcaría al que era el dueño de su pase, el FC Barcelona, en los cuartos de final de la UEFA Champions League. En su vuelta al FC Barcelona, la verdad fue bastante esperada, ya que en el Bayern Múnich jugaba con regularidad y tuvo muy buenos rendimientos, pero que las dos últimas temporadas como Blaugrana terminó siendo un total y rotundo fracaso, ya que en 30 partidos marcaría 5 goles y haría 2 asistencias. La verdad, 2 temporadas muy malas para el jugador Félix Coutinho, que tanto fue su mal rendimiento que el FC Barcelona, de haberlo pagado en más de 160 millones, lo terminó vendiendo en menos de 30 al Aston Villa. Y ya pasando para mí, el que fue el peor fichaje de todos los tiempos, es el futbolista belga Eden Hazard, futbolista que empezaría su carrera deportiva en el Lille, jugando un total de 5 temporadas. Luego sería un pilar y un jugadorazo en el Chelsea, donde tendría sus mejores años y donde veríamos un Hazard totalmente imparable y líder de una selección belga en la que estuvo junto con otros compañeros como Kompany, Kevin De Bruyne, Alderweireld, Vertonghen, Fellaini, y creando una de las mejores generaciones doradas de la historia de Bélgica, o la mejor si se puede decir. Y coloco a Eden Hazard en esa posición, ya que me parece que su bajón fue totalmente abrupto. Pasó a ser uno de los mejores jugadores de la Premier y del fútbol en ese momento, a ser prácticamente nadie
en el Real Madrid. Futbolista marcado por muchas lesiones, también marcado por muchas decisiones de él, en las que llegaba con sobrepeso a los entrenamientos, donde no se le veía una actitud de futbolista profesional, sino que la de un futbolista que novato, que pensaba más en lo que pasara y no en su futuro ni en su rendimiento. Y pasando a números, pues fueron totalmente desastrosos, uno de los peores números que vemos en un futbolista de tanta categoría y en tantas temporadas. En 76 partidos, en 4 temporadas, imagínense en 4 temporadas jugar apenas 76 partidos, marcaría apenas 7 goles y haría 9 asistencias. Números que reflejaban todo lo que estaba pasando con Hazard y que lo convierte así en el peor fichaje en la historia del fútbol. La verdad, un futbolista que se extraña mucho, ya que fue un futbolista muy bueno, extremadamente bueno, y que después de este paso por el Real Madrid, lastimosamente terminó retirándose del fútbol con apenas 32 años. Ya por último, como bonus, tenemos a varios futbolistas, otra vez del Manchester United. El primero es Anthony con 95 millones y el otro es Jadon Sancho, que no los coloco en este top, ya que me parece que son jugadores muy buenos y que en el caso de Sancho tiene mucha calidad, un futbolista muy bueno. En el caso de Anthony, pues lo coloco solamente por la juventud y porque pueden llegar a cambiar su destino, pueden llegar a cambiar su vida futbolística y retomar el nivel que algún día tuvieron. Estos dos futbolistas costaron más de 80 millones y si no fuera por su edad estarían en este top. Otro bonus sería el jugador Neymar Jr., que se fue a Arabia, más exactamente al Hilal, por más de 100 millones, también una cifra extremadamente cara. Un futbolista que jugó menos de 5 partidos, que ha jugado menos de 5 partidos con el Al Hilal y que por una lesión lastimosamente se ha perdido toda la temporada con este equipo, además de que cobra un absurdo salario. Y en estos últimos días se recuperó, pero se volvió a lesionar y va a estar 2 o más semanas por fuera de las canchas. La verdad, un fichaje de que si Neymar no se logra recuperar y se marcha a otro equipo, será uno de los peores fichajes también de la historia del fútbol. Y bueno, no siendo más, estos han sido los peores fichajes en la historia del fútbol. Si te gustó el video, te pido por favor de que te suscribas, le des like a este video y comentes todo lo que quieras acá abajo en la caja de comentarios.